Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buen día. Vamos a disponernos para meditar la palabra del Señor en este día miércoles, en el que el Señor nos recuerda cómo la labor profética que muchos personajes a lo largo de la historia han vivido y han practicado, esa labor profética nosotros también tenemos que continuarla. Pidámosle la gracia del Espíritu Santo a nuestro Señor para que nos ilumine y nos permita comprender su palabra y este mensaje siempre sea un mensaje de ánimo, de fortaleza, de alegría también para cada uno de nosotros y las personas que nos rodean. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, te invito a que juntos busquemos las citas bíblicas. Segunda carta de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 6, 14. Acuérdate la puntuación. Leeremos el capítulo 2, solamente el versículo 1, y de ahí nos saltaremos al versículo 6 al 14. Luego te invito a que busques el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6, y otra vez el puntito, el 16 al 18. Aquí en el Evangelio de Mateo se hace un salto porque en el punto de la oración hay como un paréntesis donde el Señor expresa el Padre Nuestro, pero en este caso lo que se quiere es ver la perícopa así en conjunto, estas tres prácticas de piedad que el Señor nos recomienda en este día. Primero quisiera, antes de pasar a este punto que acabamos de mencionar, quisiera que nos fijáramos en la labor profética del profeta Elías. Sería redundante, pero bueno, válgase la redundancia. Elías está llevando una labor bastante fuerte y hay algo que nos gusta de Elías, nos gusta mucho esa capacidad, esa fortaleza. De hecho, en la tradición profética del pueblo de Israel se le conoce así como el profeta de fuego, precisamente por ese ímpetu y esa fuerza que tiene este profeta. Además de esta hazaña que en algunos días antes recordábamos, ¿no? Cómo desciende el fuego a la ofrenda, precisamente para transformar los corazones del pueblo. El profeta, no solamente Elías, sino todos los profetas, tienen esa encomienda de parte del Señor. El pueblo en muchas ocasiones de la historia, por diversas circunstancias, va torciendo el camino. A veces son por circunstancias banales, por ejemplo, el hecho de que tienen tantas seguridades, tantas cosas, que hace que su corazón se desvíe. A veces el pueblo también desvía su corazón por las crisis y los problemas, y empiezan a decir en contra de Dios que por qué nos abandona. Eso también es un desvío del corazón. Vemos que el pueblo de Israel en muchas circunstancias se encuentra con esta realidad. Y la labor del profeta, en este caso de Elías, siempre será mover el corazón del pueblo hacia Dios nuevamente. Y esto es bellísimo. ¿Por qué? Porque esta labor nosotros la heredamos también. Somos profetas, y el profeta, recuerda, tiene que buscar que tener primero su corazón cimentado en el Señor, y después motivar y animar al pueblo, a la gente que les rodea, a que su corazón no se desvíe, no tuerza el camino. Entonces, aquí viéndolo desde este punto, nos damos cuenta que muchas veces nosotros, cuando tenemos, digo, no sin señalar a nadie, pero a lo mejor como para meditar un poco, cuando tenemos mucho, nuestro corazón se tuerce, como que nos creemos autosuficientes y nuestra fe se vuelve un poco relajada y laxa. Y cuando tenemos circunstancias adversas, complicadas, también nuestro corazón busca siempre el reclamo a Dios, el creerse abandonado por Dios. Entonces, precisamente en estas circunstancias es donde nuestra acción profética tiene que manifestarse de tal manera que busquemos tener nuestro corazón siempre enfocado al Señor. Eso es esto que estamos viviendo, por ejemplo, en estos días.
pues también es un signo donde no tenemos nosotros que torcer nuestro corazón. Y esta labor que es cansada y es difícil, es una labor propia de los profetas, una labor que el Señor le encomendó a Elías, y hoy de una manera muy bella y bastante interesante, repito, yo lo he dicho en estos días, este libro de Elías, de los reyes, y esa historia de Elías y Eliseo es bellísima. Aparte es bastante profunda, aparte de eso también es muy entretenida. Vemos cómo Eliseo recibe la encomienda de Dios de continuar la misión de Elías a través de su manto. El manto de Elías cae y Eliseo lo recoge y primero lo golpea como para probar, y no funciona, pero cuando menciona la presencia de Elías, entonces sí parte el agua del río, precisamente indicando eso. Eliseo tiene que continuar la misión de Elías. Aquí hablamos entonces de continuidad. Esta misión también se continúa en nosotros. Cada uno de nosotros continuamos esa misión. Recuerda, ¿cuál es la misión del profeta? No es ver el futuro, no es tener visiones, tal vez sí lo implica en algunos casos, pero es con sus palabras, acciones y vida anunciarle al pueblo cuál es el camino recto. Con sus palabras, acciones y estilo de vida, volver el corazón torcido en el camino recto. Es la misión del profeta. Nosotros somos profetas, nuestro mundo necesita de profetas. Entonces esa misión también se nos encomienda a nosotros. Luego en el Evangelio vemos estas tres prácticas de piedad que, bueno, en primer lugar sería un sustento muy fuerte para no claudicar en nuestra misión de ser profetas, en esta misión que acabamos de mencionar así a grandes rasgos. Entonces aquí la invitación del Señor es muy clara, es practicar estas obras. Me gusta, por ejemplo, que nos fijemos en las traducciones de nuestra Biblia, y en algunos casos es posible que te des cuenta que no aparece como prácticas de piedad, sino que aparece como prácticas de justicia. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, porque este texto es muy típico del tiempo de Cuaresma, cuando lo iniciamos, porque se nos habla de estas prácticas. Ok, el punto, al hablar de prácticas de justicia, estamos hablando no de una acción que beneficie a Dios. Con mi oración no beneficio a Dios, o sea, porque muchas veces como que es la mentalidad, no sé, piénsalo un momento, detente y ponte a pensar. A veces decimos, pues te voy a ofrecer este rosario, te voy a ofrecer este ayuno, te voy a ofrecer esta limosna, esta obra de caridad, te la ofrezco, Señor, como si yo con mi acción favoreciera a Dios. Y aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de que es una práctica de justicia es que tal vez Dios no se beneficia, obviamente no se beneficia. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? ¿Quiénes son los beneficiados con las obras de justicia o de piedad? En primer lugar, nosotros mismos somos quienes nos beneficiamos. Del diálogo con Dios sacamos muchos beneficios, descubrimos el sentido de nuestra vida, el propósito, el ánimo, etc. Del ayuno es la fortaleza, curiosamente, absteniéndonos del alimento que da fortaleza física, adquirimos fortaleza espiritual al privarnos de las cosas que a veces nos gustan, o vamos a decirlo así, las cosas que nos nutren. Lo que estamos nutriendo es el alma, ¿no? Por ejemplo, pueden ser muchas cosas, no solamente el alimento o el desayuno, sino puede ser también el hecho de abstenernos de cosas que nos gustan, de medios, de cosas que consumimos, etc. Tanto buenas como no tan buenas. ¿Por qué? Porque queremos el beneficio de nutrir nuestra alma. Entonces, la práctica del ayuno y luego la práctica de la limosna
es una práctica que no solamente me beneficia a mí, sino que también beneficia directamente al prójimo. Esta práctica es donde yo comparto los dones de Dios, donde yo comparto las bendiciones de Dios con las personas que me rodean. Entonces, prácticas de justicia, prácticas que nos hacen vivir el misterio de Dios en nuestra vida. Cómo Dios nos justifica, cómo Dios nos da sus dones, cómo Dios nos alimenta, cómo Dios nos vuelve a llenar, nos vuelve a fortalecer. Entonces es una práctica de justicia. Y un elemento común en estas tres prácticas, que seguramente lo demás te lo dejo a ti para que tú lo medites, un elemento común es el elemento de intimidad. Es bellísimo esto es bellísimo. Estas tres prácticas encierran en sí misma la intimidad con el Señor. Buscan transformarnos por dentro, por eso en lo secreto, por eso en la intimidad con Dios. La intimidad es un aspecto importantísimo en el amor, incluso en el amor erótico, en el amor matrimonial, conyugal. Este elemento es importantísimo, la intimidad, el respeto íntimo, el pudor, ¿no? Como se dice también. Así tal cual, en el ámbito espiritual, en estas obras de justicia, también está presente este elemento, porque es un elemento sagrado que tenemos que cuidar, la intimidad. En este momento lo enfocamos a estas prácticas de piedad. Dios en mi interior, Dios en mi vida íntima, en lo secreto mío. En otro momento me gustaría incluso tratarlo también en el punto de las relaciones interpersonales, ¿no? Este elemento íntimo que es bellísimo también. Pero bueno, hoy vivamos esto, hoy tratemos de fortalecernos en el Señor, de fortalecernos en esta misión que el Señor nos encomienda, esa continuidad de salvación que quiere transmitirle al mundo también a través de nosotros, y fortaleciéndonos con estas tres obras de justicia, donde el primer beneficiado soy yo, donde beneficio también a mi prójimo, y eso sí, donde doy gloria a Dios. Agradezcamos al Señor, pidámosle su asistencia con la oración que su Hijo nos ha enseñado. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hola queridos hermanos, les saludo con mucha alegría en este tiempo ordinario, tiempo de encierro. Pues creo que es un buen momento para encontrarnos con el Señor. Y es por eso que agradecemos que cada día abran su hogar a nosotros, que cada día abran su hogar a la palabra del Señor. Y bueno, les invitamos a seguirse conectando con nosotros en este. Les doy la bendición y esperando siempre que el Señor reine en sus familias y en sus corazones. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca así.